Bueno, muchas gracias. Quería además decirles que estoy muy contento de estar acá hoy dando mi primer charla magistral, porque hace casi 15 años, en otro momento complicado de CONICET, yo no tenía manera, había terminado la licenciatura y no tenía lugar para seguir haciendo el doctorado porque no había prácticamente becas de CONICET. Y después de un año complicado que me dediqué a arreglar tablas de surf, como decía Maite hoy, me salió una especie de beca en un proyecto que ya estaba funcionando, y ese proyecto era en San Antonio Este, y yo caí acá, y Maite y toda la gente del instituto me ayudaron muchísimo, me dieron lugar físico, por lo que estoy muy agradecido a este lugar y le tengo un cariño muy especial. Quería decirlo antes de empezar. Bueno, lo que les voy a contar ahora es un compendio de cosas que más o menos estoy trabajando ahora, que traté de darle un hilo. El título sería algo un poquito específico, que sería Biodiversidad en las Marimas de Argentina, estudiando la contribución relativa del nicho ecológico y la teoría neutral. Es un título rimbombante, todos se preguntan qué será hacer. Pero podría haber sido un título más de autoayuda, tipo Amigándome con la varianza. Y ya van a ver por qué. La pregunta de qué determina la estructura, la diversidad o el funcionamiento de las comunidades naturales es prácticamente lo que fundó, definió la ecología de comunidades como una rama de la ecología, ¿no? Básicamente es entender por qué la foto que vemos es como vemos, o si lo estamos viendo a lo largo del tiempo, por qué la película que vemos es como la vemos y no de otra manera. ¿Qué fuerzas hacen que eso tenga esa forma, ¿no? Bueno, en el siglo XIX, nombres muy importantes como Van Humboldt, Darwin, Wallace, se hicieron estas mismas preguntas, y ellos se enfocaron más que nada a los grandes patrones biogeográficos, como la temperatura o la precipitación podía explicar los grandes patrones biogeográficos, o cómo la altura a lo largo de un gradiente altitudinal podría explicar qué especies veíamos y cómo se iban cambiando y reemplazando las especies en base a esos estresores. O sea, básicamente lo que estaban hablando es de un ambiente físico y el clima como gran modulador que determinaba una comunidad natural. Lo estaban viendo a una escala muy grande, digamos. Un poquito más cerca, en la década del 50, Hutchinson con la famosa teoría de nichos del espacio n-dimensional, que uno leía en el Begon y no entendía muy bien qué quería decir espacio n-dimensional. Básicamente lo que plantea es que cada especie tiene un nicho, y si ese nicho se encuentra presente en un lugar físico, entonces esa especie es probable que se encuentre en ese lugar, por lo que la diversidad o la estructura de los ensambles estaba más que nada regulado por el ambiente y la disponibilidad de ese tipo de nichos. Un poco después aparece MacArthur y Wilson, y este es como la oveja negra de todo lo que vamos a seguir viendo, porque ellos salen con una teoría que es la teoría de biogeografía de islas, donde la diversidad de las especies estaba determinada básicamente por procesos estocásticos de dispersión y extinción de especies, ¿no? Entonces, lo que plantean ellos es que una isla más cercana a un continente, o sería un parche más cercano a un gran parche, iba a tener mayor dispersión de especies, iba a tener mayor diversidad. En cambio, una isla más lejana iba a tener menor diversidad porque las especies no logran llegar hasta esa isla. Una isla de gran tamaño va a tener mayor diversidad de especies por una cuestión de área y de cómo es la dispersión hacia un área más grande. Y las extinciones iban a ser mucho más importantes, iban a tener un efecto mucho más grande en islas pequeñas porque tienen menor diversidad que en islas grandes, donde se pueden reemplazar porque hay colonización constante. Como les decía, esta oveja negra porque plantean que la estructura de una comunidad está determinada por dinámicas de colonización y extinción, y no importaría la identidad de las especies, importa simplemente esta dinámica de colonización y extinción. Un poquito más adelante, o en la misma época, Hutchinson, MacArthur siguen perfeccionando la idea de nicho, y lo que plantean es que las especies generalmente no superponen sus nichos. Este es un ejemplo de aves marinas, donde cada ave parecería estar alimentándose en un lugar distinto de la playa, y que generalmente, si esos organismos están solos, pueden tener un nicho más amplio que el que uno observa cuando se encuentran en compañía, la famosa diferenciación entre nicho fundamental y nicho efectivo. O sea que acá entra algo importante, que son las interacciones biológicas. No solo el ambiente y la disponibilidad de los nichos, sino que hay interacciones biológicas que determinan qué especie puede estar y dónde está en un ensamble de especies.
poquito al mismo tiempo, un poquito posterior, ya empezamos con las tramas tróficas y la importancia que tienen los consumidores sobre la estructura de los productores primarios, o cómo la trama trófica termina estructurándose a ella misma con el famoso paper de ¿Por qué el mundo es verde? Y al mismo tiempo Paine plantea el concepto de especies claves, donde una especie puede tener un efecto gigante sobre toda la comunidad por la actividad trófica que está desarrollando y porque controla a alguien que puede controlar, y esa es una especie de cascada, pero básicamente una cascada trófica. O sea que seguimos con que lo que importa son las interacciones biológicas, principalmente las interacciones biológicas negativas, competencia y predación. Luego, con el Dayton, empiezan a plantear que esto no es una foto, sino que es una especie de película y que hay sucesiones, y que el estado sucesional o la frecuencia de disturbios sobre ese ambiente termina determinando de alguna manera en qué momento de la película estamos, y que hay una especie de dinámica de parches y cada parche puede estar en una etapa sucesional distinta, y eso de alguna manera genera la diversidad o la estructura de las comunidades naturales. O sea que seguimos con el ambiente y las interacciones biológicas, principalmente competencia. Un poquito más cerca, Mark Bernes, John Bruno y Regan Callaway plantean la importancia de las interacciones positivas, la facilitación. Lo que plantean es que hay muchos sistemas donde una especie puede facilitar que otras especies puedan establecerse en ese lugar y puede tener un efecto positivo, y que no solo importa lo negativo. Seguimos con el ambiente y las interacciones biológicas. Por lo que si uno hace una síntesis de todo esto y a alguien le preguntan qué determina la estructura y diversidad de las comunidades en los sistemas naturales, probablemente lo que conteste es alguna versión de esto que escribí, que es la estructura y diversidad de las comunidades está determinada por las condiciones físicas del ambiente y las interacciones biológicas que actúan como fuerzas determinísticas, interactuando con los nichos de cada especie, con qué especies están disponibles para ocupar ese espacio, y crean ensambles predecibles en cuanto a su composición. Básicamente lo que está planteando es que hay una jerarquía de procesos que filtran de alguna manera las especies posibles que se encuentran en el pool de especies regionales, se van filtrando especies, se van tamizando de alguna manera, y llegamos finalmente a las especies que se encuentran en las comunidades locales, que fueron las que pudieron atravesar esta serie de filtros. Vamos a hacer un paréntesis. Yo tengo un hermano que es físico. Ellos también tienen teorías explicativas como la que acabo de dar, ¿no? Entonces nos juntamos y yo tengo teoría explicativa, yo también tengo teorías explicativas. La diferencia es que cuando los físicos lo ponen a prueba, encuentran algo así. Más allá de que no entendemos muy bien qué significa, se ve hermoso, muy poca varianza, todo ajusta perfecto. Casi no hace falta estadística. En cambio, cuando nosotros ponemos a prueba las cosas, nuestras teorías explicativas, las cosas se ven un poquito más como es, ¿no? Y estos dos ejemplos son de papers publicados, o sea que en verdad generamos figuras mucho más feas que estas, que las descartamos y no son publicables. Lo que vemos es que tenemos muchísima varianza, muchísima contingencia que no podemos explicar. Y la verdad es que esa teoría explicativa que les dije funciona muy bien en sistemas relativamente simples, que son justamente los sistemas que manipularon para generar esas teorías explicativas. Entonces, es como medio obvio que las van a explicar bien, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo mucho en marismas, como decía Maite. En las marismas, como ayer lo dije en una de las mesas redondas, en las marismas hay patrones de zonación muy marcados. O sea, si ven en la foto, las plantas de arriba son Espartina densiflora, las plantas de abajo son Espartina alterniflora, y prácticamente se reemplazan en centímetros. Y lo que tenemos en el intermareal de una marisma es que tenemos un gradiente de estrés muy marcado en unos pocos metros, y existe competencia por nutrientes. Hay un modelo que explica qué especies va a haber en cada lugar, que es más o menos esto que planteo. A esto se le puede sumar que un disturbio como la acumulación de materia muerta en la parte superior por una tormenta o un herbívoro puede generar un espacio abierto, y en este espacio abierto puede ser ocupado por plantas anuales o plantas que no son dominantes por un tiempo, y luego esto se va a cerrar. La teoría funciona muy bien para explicar esto a esa escala. El problema es que la teoría no sirve para explicar un montón de otros sistemas, sobre todo sistemas con mucha diversidad.
una selva, un arrecife de coral, los sistemas microbianos en general, la teoría no nos sirve para mucho. Esto es Barro Colorado en Panamá, que es de donde salió lo que voy a explicar ahora. Es una isla en Panamá que tiene censada cada uno de los árboles en unas parcelas que ocupan prácticamente toda la isla. Tienen censados los árboles desde la década del 60 y la siguen anualmente, ven los cambios que ocurrieron en esa isla. En esta isla hay 100 especies distintas de árboles por hectárea, más o menos, en promedio, y en toda la isla, que tiene aproximadamente 50 hectáreas, hay aproximadamente 300 especies distintas de árboles. Estamos hablando de árboles. O sea, raíces, un tronco y la copa necesitan luz, toman nutrientes. Si la exclusión competitiva, si el solapamiento de nicho fuera importante, sería imposible que haya 100 especies distintas por hectárea. O sea, hay algo que está fallando. La teoría de exclusión competitiva no es una teoría determinística que sí o sí va a ganar la especie competitivamente superior y va a excluir a la otra, porque no podemos explicar esto simplemente, ¿no? Por eso que trabajando en este tipo de sistemas, en el 2002 apareció Hubble y planteó la teoría neutral, que lo que dice es que las comunidades naturales son el resultado de procesos estocásticos, o sea, básicamente dispersión, eventos aleatorios de nacimiento, muerte, contingencia. Que haya llegado la semilla ahí es más importante que una jerarquía competitiva. No hace falta, en sus modelos y en los trabajos que mostré al principio, no hace falta incluir en el modelo ningún tipo de interacción biológica, ningún tipo de interacción que no sean estas dinámicas de dispersión-colonización para explicar los patrones que se observaban, por ejemplo, en Barro Colorado, o en un arrecife de coral, o en otros sistemas donde lo pusieron a prueba. O sea, básicamente agarró este modelito que les presenté y lo reemplazó por esto. Dijo, lo único que importa como mediador del pool de especies regional y las especies que uno observa en las comunidades locales es el azar. Cuando presentó este modelo en el 2002, la reacción de la comunidad científica fue esta. O sea, hace 40 años que venimos trabajando en un montón de cosas y me querés decir que no importan los nichos, no importa la competencia, no importa la predación, no importa nada. Lo único que importa es el azar. Y como todo en la vida, ¿qué pasó? La grieta. Y durante 10 años, un montón de gente se dedicó a publicar en contra de la teoría neutral y un montón de gente se dedicó a publicar mostrando que la teoría neutral era lo bárbaro que funcionaba y todo lo demás no importaba, ¿no? Entonces era una discusión dicotómica. ¿Estás a favor o estás en contra? Ahí abajo estoy yo, en contra. Contribuyendo a la grieta. Pero después de esa etapa, como todo en la vida, se llegó a un consenso que era medio obvio, que era que las comunidades naturales están determinadas por ambas fuerzas al mismo tiempo. Y últimamente el desafío es entender qué determina que en algunos sistemas, como por ejemplo en Barro Colorado, se parezca ser mucho más importante el azar o la teoría neutral, y en otros sistemas parezca ser mucho más importante las cuestiones determinísticas, como por ejemplo en el intermareal rocoso, que uno puede predecir que arriba va a estar Balanus, después va a estar el Mejillín, después, y así, una secuencia que es relativamente fácil de predecir. ¿Cómo podemos estudiar esto? ¿Cómo podemos empezar a explorarlo? Bueno, Anne explicó esto ayer mucho mejor que yo probablemente, pero básicamente hay 3 niveles de diversidad, como sabemos. La diversidad gamma es la diversidad a escala grande, sería la diversidad del pool de especies a escala regional. Definamos regional como queramos, puede ser todas mis parcelas, puede ser el continente o puede ser lo que uno quiera, ¿no? Pero la diversidad gamma es la diversidad a una escala más grande que todas las demás. La diversidad alfa es la diversidad a escala local, ahora puede ser mi parcela, por ejemplo, la diversidad alfa. Y la diferencia entre la composición de especies entre cada una de estas comunidades locales es lo que llamamos diversidad beta. Ahora bien, el truco está en que los procesos determinísticos, como son una especie de filtro, si no existe variación en las condiciones que hay entre las diferentes comunidades locales o parcelas, la teoría determinística nos dice que la beta diversidad debería ser muy poca.
porque es determinístico, o sea, el ensamble de especies que terminan cada una de las comunidades locales debería ser el mismo. En cambio, para la teoría neutral, como no importa nada, las condiciones ambientales no son importantes, deberíamos esperar una beta diversidad mayor que según la teoría determinística. O sea, básicamente lo que estamos planteando es que en los filtros ambientales determinan comunidades locales que son predecibles y son relativamente parecidas, o sea, poca beta diversidad. En cambio, la otra es un sorteo de lo que tenemos disponible y hay más beta diversidad. O sea que potencialmente, simplemente mirando la beta diversidad, deberíamos poder saber si una comunidad es más o menos influenciada por procesos estocásticos o determinísticos. Eso básicamente es lo que hacemos. Lo que hacemos es comparar si la beta diversidad es igual, mayor o menor que la esperada por procesos puramente neutrales haciendo modelos nulos, y se construye un índice que corrige porque la beta diversidad puede cambiar en base a alfa y gamma diversidad, porque depende de ellas de alguna manera. Básicamente lo que tienen que mostrar tienen que mirar en los ejemplos que voy a mostrar ahora es en los ordenamientos espaciales, puntos que están más juntitos tienen menor beta diversidad, o sea, son más parecidos en composición, y puntos que están más separados son más disímiles y tienen mayor beta diversidad. O en el caso de mirar el índice, es un índice muy sencillo que va desde +1 a -1, y el 0 sería lo esperado por la teoría neutral. -1 significa que todas las comunidades locales, parcelas, muestras o unidades experimentales, depende del ejemplo que vamos a ver, son exactamente iguales. +1 significa que todas son distintas, pero más distintas que el azar. Hay algo que es más distinto que el azar, que es simplemente todas las bolitas rojas, todas las verdes, sigue ordenado. Son todas distintas, pero son más distintas que si uno hubiera hecho simplemente un muestreo aleatorio. Este es un ejemplo de John Chase, que es el primero que empezó a trabajar en este tipo de preguntas, donde lo que se muestra es que en estanques, a medida que aumenta la fertilidad, los nutrientes que tiene el agua en el estanque, aumenta la importancia de los procesos estocásticos y disminuye la de los procesos determinísticos. Si ven, en rojo están las muestras que provenían de estanques con poca fertilizante. Son todas muy parecidas porque lo que está pasando es que todos los productores primarios tienen que competir por ese ambiente muy, muy pobre, y hay una convergencia y todas las réplicas de su experimento eran muy similares. Pero a medida que aumentaba el fertilizante en el agua, lo que pasaba era que empezaba a importar el orden de colonización de sus estanques. El primero que colonizaba, hay tantos nutrientes que puede ocupar todo el espacio. No importa que no sea competitivamente superior en una situación de competencia por nutrientes. Lo que importa es que llegó primero y pudo ocupar el espacio. Ya no puede entrar el siguiente, se lo bloqueó de alguna manera. Y lo mismo pasaba con los animales. Una vez que uno tiene una diversidad gigante de productores primarios, lo más probable es que tenga una diversidad gigante y haya oportunidades para prácticamente todos los consumidores, y también importa el orden de llegada porque el primer consumidor que llega determina de alguna manera la estructura de esa réplica o de esa comunidad local. Este es otro ejemplo en marismas de Juan Alberti, un chico que trabaja conmigo, donde lo que se muestra es, ellos lo que hicieron es excluir ganado en marismas de Holanda. Las marismas de Holanda, bueno, hacía muchísimo tiempo que las estaban usando como zonas de forrajeo, y lo que vieron esto es un seguimiento de 40 años de datos. Lo que vieron es que si excluían al ganado, lo que pasaba es que las comunidades convergían, ven que se acerca al -1, convergían todos a lo mismo, que probablemente haya sido la especie de plantas que era competitivamente superior por competencia por luz. O sea, estaba generando mucha biomasa, había competencia por luz, la que podía soportar esos niveles de competencia por luz era la planta que terminaba dominando todo el sistema. Los herbívoros estaban como reseteando el sistema todo el tiempo. Entonces, la importancia de cuestiones estocásticas era más importante porque nunca se lograba expresar la competencia de alguna manera. Este es otro ejemplo de marismas, que este sí ya es un trabajo que hice yo. Si uno mira las marismas, como se nos explicaba al principio, parecen bastante homogéneas, ¿no? O sea, uno la mira así y parece un paisaje totalmente homogéneo y dominado por una sola planta. Pero en verdad, esta foto es la misma marisma
a principios de verano, cuando es una época de floración de una especie de apium. Y todo lo que ven son espigas de flores de apium que aparecieron de la nada, de abajo de toda esa matriz de espartina, y estaban ahí, uno nunca las vio. De hecho, la foto es muy mala. Pero si uno saca la matriz de espartina, abajo hay un montón de especies. Pero son especies fugitivas, son especies que están haciendo lo que pueden ahí abajo de una matriz gigante. Y parte de la responsabilidad de que esas especies puedan estar ahí y tengan una especie de ventanita chiquitita, en las marismas donde trabajo yo de la provincia de Buenos Aires, son los cuises, que consumen a la competitivamente superior, que es Espartina densiflora, y abren como mini espacios donde esa semilla que llegó del campo que está arriba de la marisma puede germinar y puede crecer y encuentra su lugarcito. En el experimento lo que hicimos fue evaluar cuán importante era la competencia por la competitivamente superior, o sea, por Espartina densiflora, y los herbívoros generando esos espacios pequeños en el balance entre este tipo de fuerzas determinísticas y estocásticas. Lo que encontramos es que el herbívoro mucha importancia no tenía para la regulación de procesos determinísticos y estocásticos, sí tiene muchísima importancia para generar esos espacios donde va a haber una diversidad mucho mayor. O sea, si excluimos el herbívoro, el sistema es dominado por espartina y se pierde un montón de diversidad. Pero el herbívoro en sí no genera nada en el balance entre procesos determinísticos y estocásticos. Si ven el gráfico de allá, los círculos llenos que están centrados y son mucho más pequeños son los que corresponden a situaciones donde Espartina densiflora estaba presente, y los punteados son cuando se los excluyó. Básicamente lo que vemos es lo mismo que vemos en este gráfico. La exclusión de Espartina densiflora no cambió el balance, o sea, no cambió. Fíjense que en los dos lados estamos más o menos en 0,5, 0,5 y menos 0,5. O sea, en las dos situaciones hay un balance bastante bueno entre cuestiones determinísticas y estocásticas, pero nos vamos de un lado al otro pasando por el cero, sin pasar por el cero, es casi un espejo. Lo que está pasando acá es que cuando está Espartina densiflora, genera una matriz donde lo único que importa es la competencia por luz y si lográs sobrevivir en esos pequeños espacios. En cambio, cuando sacamos a Espartina densiflora, la marisma pasa a ser algo que es heterogéneo. Había heterogeneidad ambiental originalmente y uno no la ve porque ve solo Espartina. Como en todos lados, si uno camina acá por el intermareal, hay pocitos, hay partes más altas, hay un sedimento que es distinto que el otro y eso cambia que hay en el parche. Bueno, en la marisma estaba pasando lo mismo, solo que la competitivamente superior homogeneizaba todo y llevaba todo a una sola cosa importante que era la competencia por luz. Este otro trabajito es un poco más complicado y lo hicimos en comunidades de hongos que viven adentro de las hojas de Espartina densiflora. Las comunidades microbianas, como les contaba hoy un poquito cuando lo presenté, recién ahora estamos viendo los patrones porque las técnicas moleculares nos permiten ver los patrones. Los otros patrones los vemos desde que empezó la ecología de comunidades. Uno camina por la marisma y ve los patrones. Pero los patrones de las comunidades microbianas no se ven. Uno tiene que empezar a secuenciar ADN, a identificar especies y demás para ver esos patrones y empezar a preguntarse cosas sobre esos patrones. Por eso, en este momento en ecología de comunidades, las comunidades microbianas son como una gran pregunta que no podemos resolver porque recién ahora la vemos. Pero lo que sí sabemos es que son sistemas hiperdiversos, en una escala de diversidad totalmente distinta a los sistemas de macroorganismos. Tienen altos niveles de dispersión, eso también es medio obvio, y parecería que las fuerzas estocásticas, o sea, la teoría neutral, son mucho más importantes que las determinísticas y que lo que son en sistemas de macroorganismos. Lo que hicimos en este trabajo fue estudiar el ensamble y el balance entre fuerzas determinísticas y estocásticas en un experimento donde habíamos manipulado la salinidad del suelo para las plantas que crecían y después íbamos a estudiar la comunidad de hongos, la presencia de herbívoros que básicamente lo que hacen es lastiman los sistemas de defensa estructural de la planta y permiten que los hongos puedan ingresar a la planta, y el agregado de nutrientes. Y lo que encontramos es que si no agregábamos nutrientes, los niveles de los otros factores determinaban una especie de condición ambiental que determinaba
la comunidad de hongos que existía. O sea, en situaciones de salinidad había una comunidad de hongos, en situaciones del herbívoro que había dañado los sistemas de defensa había otra comunidad de hongos, si había dañado la defensa y había salinidad otro, y si no habíamos hecho nada había otra comunidad de hongos. Pero cuando agregábamos fertilizantes lo que pasaba era que todo convergía a lo mismo. Lo único que importaba es que ahora hay nutrientes, lo demás no importa más. Visto de otra manera, lo que teníamos era que las comunidades eran relativamente divergentes, a pesar de que los procesos estocásticos eran importantes, y al agregar los nutrientes, las comunidades son mucho más estocásticas y eso hace que se homogenicen y no que se vuelvan distintas como uno esperaría si uno le hablan de teoría neutral y teoría determinística. Procesos estocásticos uno espera que generen variabilidad. En este caso están eliminando variabilidad, porque era una variabilidad que estaba determinada determinísticamente por condiciones ambientales distintas. O sea, los nutrientes están borrando eso y están dándole una oportunidad a todos los que pueden llegar a esa hoja para colonizar, porque los nutrientes se traducen en mayor nitrógeno en la hoja, en el tejido de la planta, y el mayor nitrógeno en el tejido de la planta es utilizado por los hongos. Y este último ejemplo lo voy a explicar rápido. Básicamente lo que nos preguntábamos era cómo la disponibilidad de nutrientes o la presencia del herbívoro podían modificar los ensambles de especies y cómo eso se podía traducir a los ensambles de consumidores de insectos en este caso y afectar el balance entre cuestiones determinísticas y estocásticas. En ese experimento lo que se hizo fue excluir herbívoros y agregar nutrientes de manera factorial. Para que se den una idea, en estos parches de disturbio en la marisma alta, si sacamos al herbívoro terminamos con esta foto. Y si no sacamos el herbívoro seguimos con una porquería de este tamaño, chiquitita y con muy poca variabilidad. La idea es estudiar cómo esto afectaba el balance entre procesos determinísticos y estocásticos en los insectos. Lo que terminamos encontrando es que en verdad no importa si pusiste o no pusiste nutrientes como proceso en sí, ni importa si sacaste o no sacaste los herbívoros como proceso en sí, lo que importa es lo que está regulando cómo es el ensamble de insectos es directamente cuánta biomasa de plantas hay. Si se fijan, cuando hay poca biomasa de plantas, las comunidades de insectos son todas iguales, porque hay pocos recursos, entonces solo unas pocas especies pueden sobrevivir y son siempre las mismas especies, las que sobreviven en un ambiente muy muy pobre. En cambio, a medida que aumenta la biomasa aérea de plantas, empieza a haber mucha más estructura, empieza a haber muchas más oportunidades para un montón más y la importancia de los procesos estocásticos estocásticos aumenta. O sea, el orden de llegada, quién llegó primero o simplemente una cuestión azarosa de que llegó o no llegó pasa a ser mucho más importante cuando hay un montón de recursos. Sintetizando un poco, bueno, hemos avanzado un montón en entender cómo son estos balances y en entender qué fuerzas, qué procesos cambian un poquito el ambiente hacia que haya más importancia de procesos determinísticos o que haya mayor importancia de procesos estocásticos, pero todavía queda responder un montón de cosas. Por ejemplo, falta explorar las implicancias que este balance o que una comunidad tenga un balance mayormente determinado por procesos estocásticos o determinísticos en cómo va a responder para forzantes ambientales como por ejemplo los cambios a nivel global, o cuál es la importancia de que la estructura de una comunidad esté determinada por procesos estocásticos en el funcionamiento del sistema. Por ejemplo, todo el fundamento de las relaciones entre biodiversidad y funcionamiento de ecosistemas o servicios ecosistémicos en humanos o demás se basa en la teoría de nichos, o sea, en diversidad funcional. Si tenemos muchas especies que son distintas, entonces esas especies van a hacer cosas distintas, entonces vamos a tener mayor funcionamiento de alguna manera. Pero si las comunidades son aleatorias, las especies que están ahí pueden ser redundantes y la relación entre biodiversidad y funcionamiento debería bajar. Y otra de las cuestiones es que a veces los nutrientes, como todo, ¿no? A veces los nutrientes son importantes y terminamos diciendo que aumenta la importancia de los procesos estocásticos y hay veces que los nutrientes generan una competencia por luz gigante y terminamos con comunidades totalmente homogéneas, entonces aumentaron la importancia de los procesos determinísticos. O sea, hay una contingencia gigante
Y eso limita a que podamos hacer generalizaciones. No podemos decir que los nutrientes van para un lado, van para el otro. Van para un lado en algunos sistemas, van para el otro en otros sistemas. ¿Cómo podemos sobrellevar esa contingencia? ¿Cómo podemos hacer que la varianza esté de alguna manera a nuestro favor y nos permita estudiar las cosas a otro nivel un poco más grande y que podamos responder preguntas generales? Una de las formas es mediante estas redes de experimentos coordinados que algo les conté ayer. Si pensamos cuáles son los objetivos generales de la ciencia, son generar conocimiento en forma, esto también lo inventé yo, pero más o menos vamos a estar de acuerdo, generar conocimiento en forma de explicaciones y teorías contrastables que expliquen el universo que nos rodea, ¿no? O sea que acá hay teorías contrastables, generalidad, ¿no? Generalidad y capacidad predictiva. La cuestión es que esos dos objetivos son medio incompatibles con la estructura de ciencia que tenemos hoy en día. Porque si pensamos, a medida que uno quiere mayor generalidad y más capacidad predictiva, probablemente el costo de la investigación que uno tiene que hacer para llegar a eso aumente, ¿no? Y si pensáramos en un montón de gente al mismo tiempo cooperando y pensando en las soluciones para el mismo problema, en vez de un montón de gente pensando en el mismo problema pero compitiendo y sin cooperar, probablemente lleguemos a mejores respuestas, soluciones totalmente novedosas, porque tenemos gente con diferente background pensando en lo mismo. En un montón de ventajas, la respuesta va a ser mucho más rápida, y si pensamos que probablemente la sociedad es la que nos está financiando, deberíamos pensar que dar una respuesta mucho más rápida y mejor es mejor que publicar nosotros, de alguna manera, ¿no? Y eso se observa en la ciencia, así en patrones generales. Si ven el grafiquito, el primero es cómo cambió la frecuencia de trabajos de papers publicados con un solo autor. Y vemos que no cambió demasiado, hasta disminuyó. En cambio, a medida que aumentamos la cantidad de autores, vemos que esa curva se va para arriba. Cada vez estamos publicando con mayor cantidad de autores. O sea, cada vez necesitamos cooperar más para poder responder preguntas científicas. Eso se observa en casi todas las ramas de la ciencia. Esto es otra manera de ver lo mismo, es cómo va aumentando, cómo va cambiando la curva de papers con más de 50 autores, más de 100 autores, más de 200 y más de 1000 autores. Vemos que hay un quiebre muy grande, sobre todo en las curvas de multiautores. Eso se debe a la aparición del paper del genoma humano, donde había casi 3000 autores, y hace 1 o 2 años, con los bosones de Higgs, que mi hermano físico me podrá explicar qué son, pero yo no lo entiendo, que tenía más de 5000 autores. De hecho, el paper ese tiene como un 75% de sus páginas está dedicada simplemente a las afiliaciones de los autores. Creo que tiene 3 páginas de paper y 17 de afiliaciones de autores y de lista de autores. Bueno, ¿cuáles son los beneficios de este tipo de redes de experimentos coordinados? Los beneficios son bastante obvios, uno puede llegar a una generalidad mucho más grande. La distribución es global, o sea, podemos abarcar, en un experimento podemos tener el mismo experimento repetido en prácticamente todo el mundo, todos los biomas, depende de la pregunta que uno se haga. Y tenemos un montón de gente trabajando en las mismas preguntas y cooperando, o sea que imagínense que un manuscrito que tiene 200 autores pasó por 200 revisiones. Es muy difícil de coordinar, pero probablemente no haya mucho para decir de ese manuscrito, finalmente. Ejemplos en los que trabajo yo: la importancia de la limitación por múltiples nutrientes en el funcionamiento con la estructura de este tipo de ensambles, y cuán general o cuán extrapolable es nuestro conocimiento en lugares muy específicos sobre la relación entre diversidad y funcionamiento de los sistemas. Básicamente el experimento son bloques donde se manipulan el nitrógeno, el fósforo y el potasio, o la presencia de herbívoros a una escala. Cada uno de esos cuadrados tiene 5 por 5 metros, o sea que es una escala relativamente grande. Y el experimento es relativamente simple, los nutrientes están estandarizados y son, por ejemplo, urea, que se consigue en cualquier lado. Es relativamente sencillo hacer las exclusiones, es relativamente sencillo fertilizar con cada uno de estos fertilizantes. O sea que potencialmente adherir a esto y poner en práctica el experimento es relativamente barato, sencillo y fácil de... No necesitamos a alguien que haya estado trabajando exactamente en hacer experimentos de esta manera para que pueda empezar a realizar este experimento.
La distribución es gigante, ya son más de 100 sitios, creo, entre sitios experimentales y observacionales. ¿Y cómo funciona? Bueno, básicamente uno puede elegir entre hacer un sitio observacional que es simplemente un muestreo a tiempo cero, o hacer un sitio experimental donde va a manipular todo esto y una vez por año va a medir un montón de variables relativamente sencillas con un protocolo que está estandarizado. Al adherir, uno está participando en la respuesta de esas preguntas fundamentales simplemente con adherir y proporcionar los datos y cumplir con el protocolo. Pero por fuera de estas preguntas fundamentales, uno conoce los datos que hay, y si uno tiene una pregunta que puede ser respondida por esos datos, simplemente hace una propuesta de un nuevo proyecto y un montón de gente que esté interesada va a adherir o no adherir a eso, y entre todos se va a generar ese proyecto. O sea, hay una especie de sistema de cooperación donde no hay jerarquías y cualquiera puede proponer un proyecto y ese proyecto va a ser llevado a cabo por la gente que esté interesada y va a contribuir en algo más que datos probablemente, o en la postulación del proyecto, o en el análisis de los datos, o en la preparación del manuscrito. De alguna otra manera va a contribuir con algo más que no sea simplemente con aportar los datos, que con aportar los datos uno contribuye, o sea, participa solamente en las cuestiones centrales, nada más. Las ventajas son un montón, como les decía, pero las ventajas desde el punto de vista científico es que permiten hacerse preguntas a una escala que no nos podríamos permitir hacernos haciendo un experimento, o 2 experimentos, o 5 experimentos, o 10 experimentos en diferentes lugares. Por ejemplo, un experimento en una marisma en la provincia de Buenos Aires y otra en Península Valdés, por ejemplo. Puedo responderme, pero la generalidad es bastante limitada. Por ejemplo, nos permite responder preguntas con relación a forzanzas climáticas, porque cada uno de los sitios tiene diferentes condiciones climáticas, o preguntas relacionadas a la historia de disturbio, preguntas relacionadas a las condiciones edáficas, o a cómo es la heterogeneidad espacial de cada uno de esos sitios. Hay un montón de preguntas, o sea, todas las contingencias que hay entre sitios pasan a ser una ventaja y una desventaja, porque podemos hacernos preguntas de cómo esas contingencias afectan el sistema o el funcionamiento del sistema. ¿Cuáles son los resultados? Bueno, al día de hoy se publicaron más de 30 papers en la Nutrient Network, algunos de un impacto gigante que sería impensado para cada uno de esos investigadores por sí solos haber llegado a esto. Obviamente no todos participan en los 30 papers, eso va en cada uno participar y poner tiempo, lleva tiempo igualmente participar en esto, y no es que adhiriendo uno publicó 30 papers, no funciona así, o sea, también hay un compromiso de cada uno y uno decide qué le interesa, cuáles son las preguntas que quiere responder y puede participar en responder esas preguntas. El otro ejemplo es DrowNet, que es una red de sequías que básicamente también se compone de un experimento muy sencillo, que son interceptores de lluvia a una escala parecida, son de 3 por 3 metros si no me equivoco. Y nosotros tenemos uno de estos experimentos, lo tenemos acá cerca en San Pablo Valdés, y el otro lo tenemos en Mar Chiquita, y cerca de Mar del Plata. Las preguntas fundamentales de esta red son: ¿cuál va a ser el impacto, cuál es el impacto de las sequías que son cada vez más frecuentes sobre las comunidades naturales de pastizales más que nada, pero también hay una parte del mismo experimento que ocurre en bosques, o sea, que es en general en comunidades de productores primarios terrestres, de plantas. Y ¿cuáles son los mecanismos involucrados en estos impactos? Y si volvemos a la figura anterior, donde cómo las contingencias de los diferentes sitios pueden de alguna manera mediar en el impacto que va a tener ese sistema a la sequía. Como les decía, es un experimento muy simple. Hay una fracción del área de la unidad experimental que está cubierta por interceptores de lluvia. Esa lluvia se va a una canaleta y la sacamos a otro plot donde los que deciden adherir a eso tienen un plot más, además del control, que es un aumento de lluvia. O sea, muy sencillo. Esta red experimental empezó el año pasado, o sea que es muy nueva. Solamente se han publicado trabajos en cuestiones del diseño experimental o trabajos relacionados a los sitios que empezaron más o menos con este tipo de experimentos, pero fue por fuera de la red. La distribución es aún mejor que la de Nutrient Network,
Y si vemos en Argentina, la distribución de esto es muy buena también, porque hay mucha gente del INTA involucrada en este tipo de experimentos, por lo que ha tenido un impacto muy grande en la comunidad científica, con los ecólogos de comunidades, sobre todo de comunidades de pastizales, y se ha adherido muchísima gente, o sea que tenemos una muy buena cobertura de Argentina en esta red. Bueno, y creo que terminando, bueno, todo es muy interesante, ¿no? Estamos contestando cómo funcionan las comunidades naturales, por qué la foto es como la vemos, y lo estamos haciendo con un nivel de generalidad muy grande, pero como hablábamos ayer en la mesa redonda, un poquito nos tenemos que involucrar para que todo este conocimiento y para que la disminución en esa varianza que antes teníamos que presentarle a un tomador de decisiones diciéndole, no, hay que hacer esto, mira, y ve un montón de puntos y una línea que inventamos entre un montón de puntos. O sea, a medida que aumente nuestra capacidad predictiva, que aumente nuestra capacidad de explicar los sistemas y de explicar los impactos que va a haber sobre esos sistemas por cuestiones antrópicas, por decisiones del humano, ¿cómo hacemos para que eso sea tomado en cuenta, ¿no? Esa es la pregunta que no tiene respuesta en mí por ahora. Y me gustaría tenerla como para poder involucrarme un poco más en que todo esto tenga un impacto mayor en dejarle algo a mis hijos, por ejemplo, ¿no? Bueno, creo que no mucho más que esto tenía para decirles. Muchas gracias por escucharme.